Un cordial saludo. Nuestro Observatorio de la Reforma Tributaria ha hecho varios recorridos. Hemos estado en importantes convenciones como la del Instituto Nacional de Contadores, como la Asamblea Nacional de Andesco y reuniones de expertos en materia tributaria. En todos estos sitios, con presencia del Ministerio de Hacienda y importantes analistas, hemos mirado aspectos cruciales de la reforma tributaria. Y hoy nos referiremos a uno de ellos que por su sensibilidad social creemos que no debemos dejar pasar por alto. La reforma, como hemos dicho, se centra en varios ejes. El eje de las personas naturales, el eje de las personas jurídicas, el eje del impuesto al patrimonio, del impuesto a las exportaciones y los impuestos verdes y algunas normas que buscan prevenir la evasión o darle atribuciones a la DIAN para combatirlo. En materia del impuesto a la renta de personas naturales, a la que nos referiremos en el día de hoy, encontramos varios puntos que el gobierno soporta y manifiesta. En primer lugar, apoyándose en la OCDE, dice que la participación de los impuestos de las personas naturales no superan el 20% del total de los impuestos. Pues eso es obvio y es lógico, porque la tributación de las personas jurídicas es del 35%, y obviamente allí, con la doble tributación que generan los dividendos, pues la participación de las personas naturales nunca va a ser mayor. No por eso quiere decir que no estén pagando unos ingentes impuestos. Hoy podemos afirmar que el centrar toda la reforma y una suma importante de esos recaudos en las personas naturales, pues puede tener algún sentido lógico, en la medida en que la persona natural es la unidad tributaria por excelencia, a donde deben llegar a una sola canasta, a una sola cédula, la totalidad de los ingresos provenientes de rentas de trabajo, de rentas de capital, de otras rentas, etcétera, etcétera, rentas comerciales, por ejemplo. Eso, por supuesto, es una vez depurada lo que nos llevaría a establecer la base gravable del impuesto sobre la renta para aplicar el impuesto que señala el artículo 241, cuyo nivel más alto es el 39%. Estamos de acuerdo con que debe buscarse la tributación de los más altos salarios o ingresos en general de las personas naturales, pero encontramos unas inequidades bastante grandes y no vamos a hablar en esta ocasión de las ganancias ocasionales, vamos a hablar de las pensiones de jubilación. Hemos visto cómo los gremios defienden la tributación de su sector, por supuesto, unos buscan prerrogativas, otros buscan tratamientos preferenciales, pero con respecto a las personas naturales no tienen en realidad un doliente. Y vamos a referirnos al impuesto a la renta de las pensiones de jubilación y adicionalmente no solamente a su conveniencia, sino a su constitucionalidad. Se habla y se afirma por muchos que gravar con impuestos sobre la renta de las pensiones de jubilación mediante el mecanismo de convertirlo en una renta que suma, como decíamos, a la cédula general junto con las otras rentas ordinarias, laborales, de capital y comerciales, pues es manifiestamente contrario a la Constitución. ¿Por qué? Se considera que los derechos de los pensionados son legítimamente adquiridos y no pueden ser tratados como un ingreso común y corriente. El sistema pensional, por ejemplo, si queremos definirlo, es un beneficio que otorga el Estado, no el gobierno, el Estado. Es un derecho que ha sido constituido a lo largo de la vida laboral, a lo largo del trabajo de ese trabajador que hoy ya es, siendo ex trabajador, recibe simplemente una recuperación de los ingresos. Pero si partimos de la legislación internacional, podemos afirmar cómo la OIT y varios organismos internacionales han determinado que la seguridad social es un derecho humano y que por lo tanto debe garantizarse y no debe desmejorarse. Igualmente, si nos soportamos en el Código Iberoamericano de Seguridad Social que Colombia aprobó mediante la Ley 516 del año 1999, ordena esa norma
adoptar medidas destinadas a proteger las contribuciones y demás derechos de la seguridad social y a tener en cuenta el objetivo primordial dentro de las modalidades que se tienen, que son modalidades contributivas. Pero mirando ya la legislación nuestra, el artículo 48 establece que la seguridad social es un servicio público que se presta a los habitantes, se presta bajo la dirección, la coordinación, el control del Estado. Quien debe responder, afirma la Constitución, lógicamente por los principios de eficiencia, los principios de universalidad, de solidaridad, y es un principio fundamental y fundamentalmente dirigido a que como derecho adquirido el beneficio de la pensión se garantiza y que no genere, entre otras cosas, detrimento de ningún orden, es decir, no puede perder su poder adquisitivo. Este acto legislativo, este artículo 48 fue modificado y el acto legislativo decía que además de los descuentos y las deducciones y embargos que pueden darse en materia de las pensiones no podrán, primero, dejarse de pagar, en segundo lugar, congelarse y menos reducirse de valor. Y esta es una forma de reducirle el valor, porque si es una prestación donde se está recuperando a través de las mesadas pensionales y se le resta, se le quita, se le grava con un impuesto sobre la renta, pues se está desmejorando. El artículo 53 de la Constitución dice lo mismo y además está corroborado con la sentencia C-177 del año 98, que señaló que la pensión de vejez es un salario diferido del trabajador, fruto, dice la sentencia, del ahorro forzoso durante toda la vida laboral. Por lo tanto, el pago de una pensión no puede ser considerado como una caridad o una entrega de la nación. Es, y veámoslo jurídicamente en su categoría, el reintegro del ahorro constante que durante muchos años fue realizado por el trabajador y es debido al trabajador. Se dice adicionalmente que los pensionados no son una categoría igual a los ciudadanos, son unos sujetos sometidos a una protección y merecen un trato positivamente diferencial. ¿Por qué positivamente diferencial? Porque son personas que pertenecen a la tercera edad, que han recorrido ya sea pagando o prestando unos servicios al Estado y que después de un sinnúmero de cumplimientos, 1.300 semanas, esos trabajadores ya no son activos y por lo tanto hay que diferenciarlos de los trabajadores activos. Si una persona joven, una persona que está en su vida laboral, debe pagar un impuesto, pues no es exactamente igual a un pensionado que ya dejó de trabajar, que es inactivo y que está logrando una recuperación. Dice el gobierno y específicamente el ministro de Hacienda en sus intervenciones que en muchos países del mundo se paga la pensión de jubilación. Análisis absolutamente superficial. Se paga en aquellos países en donde definitivamente el Estado ha hecho toda una contribución a la seguridad social, no se cobran, por ejemplo, los porcentajes que tienen que ver con solidaridad y demás. Es decir, que en una parte de la cadena se obtuvieron los beneficios y en la otra se logra la recuperación del Estado mediante los impuestos. Pero en nuestro país, donde los pensionados aportan, donde los pensionados ahorran, donde la pensión de jubilación tiene unos límites, ese tratamiento que la Constitución y la ley le da a las pensiones de jubilación debe ser objeto de respeto y en ningún momento se trata de un ingreso ordinario y en ningún momento puede considerarse que debe pagarse porque en el mundo se paga. Ese es uno de los puntos de la reforma que ojalá el Estado mismo, el Congreso, que es al que le corresponde, entre otras cosas, velar porque estos principios constitucionales se cumplan, lo tengan en cuenta. Porque además, como en la canasta se elimina hasta el mínimo vital, pues obviamente un pensionado hoy que tiene algún otro ingreso y es un pensionado de esa línea de más de 10 millones de pesos, de donde milagrosamente el gobierno considera que se convierte a alguien en una persona de ingresos altos, pues va a haber menoscabado el único ingreso que tiene para sobrevivir como extrabajador cotizante a un servicio social que el Estado debe entrar a defender. Este es uno de los puntos que hoy comentamos
En nuestro próximo capítulo hablaremos de otro de los elementos que en nuestro observatorio en Crowe hemos visto que distorsionan la reforma tributaria y sobre la cual el simple plurito del recaudo no puede considerar por encima la injusticia. Muchas gracias.